Hola, buenas tardes. Para los que os vais incorporando, ya lo acabo de decir hace un par de minutos a los compañeros. Esperamos un par de minutos más para que se vaya incorporando todo el mundo y en un par de minutos comenzamos. Gracias. Vale, bueno, pues si os parece, comenzamos ya, ¿no? Ya hemos dado los minutos de cortesía. Y bueno, pues ¿no? Hoy estamos aquí para esta pequeña píldora sobre expectativas de tipo de interés y rentabilidad a corto plazo, ¿no? En este entorno tan volátil y complicados que estamos teniendo durante 2022. Y lo primero de todo, presentarnos, ¿no? Las tres personas que vamos a estar aquí, pues estas 45, 50 minutos con vosotros esta tarde. Mi nombre es Salvador Jiménez. Soy analista senior en el área de análisis económico y de mercados como experto en renta fija. Luego hablará Irene Peña. Ella es consultora senior en el departamento de Corporate Finance. Su experiencia está muy ligada a lo que es la financiación empresarial y acompañando a muchas empresas, ¿no? Pues en la salida a mercado de capitales. Y por último hablará mi compañero Javier Pino, que junto a mí pues también está en el área de análisis económico y de mercados y también es especialista, ¿no? Pues en renta fija. Eh, y una vez realizadas las presentaciones, pues bueno, la idea de hoy, ¿no? Es una clase muy enfocada a lo que es la rentabilidad a corto plazo y la evolución de los tipos de interés a corto plazo, ¿no? Y es cierto pues que venimos de años muy complicados, ¿no? Para hablar de remunerar esos excedentes de tesorería, ¿no? Esas inversiones que realizamos a más corto plazo, bien sea la tesorería de una empresa, que seguro que, ¿no? Que aquí habéis esta tarde muchas empresas con nosotros, o también, ¿no? Los fondos los fondos de gestión que también están más enfocados con una orientación más cortoplacista, pues estos últimos años, lo que era la renta fija, ¿no? Pues era casi misión imposible obtener rentabilidades positivas, ¿no? Más allá de lo que era la emisión de pagarés. Entonces, esta clase, pues, esta masterclass, sí, el core es el mercado de pagarés, que veamos cómo ha evolucionado este mercado, enseñar, ¿no? Pues cómo nosotros medimos, ¿no? La rentabilidad de riesgo de cada una de estas emisiones y pensamos que es un mercado que sigue teniendo atractivo, pero lógicamente en este nuevo entorno, pues las posibilidades de obtener rentabilidades positivas a corto plazo, pues se han ampliado, ¿no? Y por también pues, nos parecía sensato incorporar pues otros instrumentos que también nos sirven en los últimos tiempos, pues también como alternativas para esas inversiones a corto plazo. Y bueno, y no lo he señalado, pero también bueno, ahí nosotros encantados de contestar todas las preguntas que os puedan surgir, pero si os parece, por no ir cortando la presentación, pues todas las preguntas pues las hacemos al final y aquí permaneceremos los tres ponentes hasta el final para contestar todas las cuestiones que tengáis. Y con todo ello, pues entramos ya en materia. Como decía, pues empezamos con primero unas perspectivas sobre el actual entorno, ¿no? Y ahora mismo, pues el entorno macroeconómico está... dos aspectos fundamentales son los que lo comandan, ¿no? Y uno es, pues, unas tasas de crecimiento previsto, pues que son tasas que, si las vemos, pues no son malas, ¿no? Con crecimientos por encima del 3% para 2022 para el crecimiento global. El problema es sobre todo de dónde venimos, ¿no? Y hacia dónde vamos. Y pues las tasas de crecimiento global pues no hacen más que revisarse a la baja en los últimos meses, ¿no? Hoy, pues España, que esperábamos al principio del año crecer más de un 6%, ¿no? Hoy ya la previsión de la OCDE era del 4,1 para 2022. Nosotros de momento tenemos un 4,3. En Estados Unidos también se han ido revisando de forma sucesiva a la baja, aunque aquí las revisiones en Estados Unidos han sido menores, han sido mucho mayores en el área euro. Pero luego también otro motor como China, ¿no? Que pues se esperaba, ¿no? El crecimiento que preveía el gobierno chino para 2022 es del 5,5 y es un crecimiento que de forma sucesiva se han cumplido las previsiones chinas, ¿no? Pero este año, con los problemas inmobiliarios que están teniendo allí, aún las restricciones que siguen, ¿no? Poniendo medidas muy restrictivas a causa del COVID.
problemas en el sector tecnológico, ¿no? Pues eso hace que pues, la mayoría de casas de análisis pues estemos dando tasas de crecimiento para 2022 del 4,5, ¿no? Que esto por una economía como la China pues es una tasa muy reducida. Y los riesgos pues están al alza, ¿no? Es decir, es más probable que en los próximos meses continúen revisiones a la baja de crecimiento que lo contrario, ¿no? Y es pues que el balance de riesgos pues claramente está desequilibrado fundamentalmente pues por el shock energético y estas tasas de inflación tan elevadas, y a ello pues se le suma pues un endurecimiento que ya se está produciendo y que en Europa va a llegar ya sucesivo de las condiciones financieras, más la tensión geopolítica, sobre todo con todo el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y pues en China veremos al final pues cómo termina el año, ¿no? Y pues quizás lo que puede ayudar a empujar un poquito ese crecimiento, pues por un lado es pues toda esa demanda embalsada que se ha producido durante la pandemia, ¿no? Que parece que aún sigue estando ahí parte de ella y que al menos pues hasta el tercer trimestre de 2022 puede seguir empujando. Y por otro lado, ¿no? Pues las políticas, tenemos políticas monetarias restrictivas, pero sí es cierto que las políticas fiscales pues siguen siendo, ¿no? expansivas, se están impulsando mucho las infraestructuras, a través de la transición verde también se requieren inversiones importantes, aumento de gasto militar con todo lo que está ocurriendo, pero claramente pesan más los componentes o los riesgos negativos, ¿vale? Y pues esto ha llevado, ¿no? Como veis aquí, pues al consenso de forma sucesiva a revisar a la baja las previsiones de crecimiento para 2022 y ya incluso en 2023 también se está empezando a hacer alguna revisión, aunque mucho más liviana, ¿no? Y esta perspectiva es de cada vez menores tasas de crecimiento, pues las juntamos pues con una inflación cada vez más elevada, ¿no? Que le ha costado encontrar un techo, que parece que es el que está llegando ahora, pero claramente pues ¿no? Esa moderación pues parece que no termina de llegar, ¿no? O sea, hace unos 6, 7 meses mucho esperábamos pues que a partir del segundo trimestre de 2022 la inflación empezase a moderar, pero ni mucho menos, ¿no? Luego llegó el conflicto bélico y eso pues ha mantenido los precios de la energía en niveles elevados y parece difícil que en el corto plazo los precios de la energía puedan darse la vuelta, ¿no? O sea, aún la demanda parece fuerte, la oferta está muy dañada, ¿no? Más si cabe, pues también tras el embargo de crudo ruso y luego pues tenemos las primas de riesgo al alza en un entorno de tanta incertidumbre. Y esto hace pues que fijaos, nuestros supuestos de precios para el crudo pues están muy por encima de lo que esperábamos hace unos meses y eso pues nos ha llevado, como a la mayoría de casas, como la mayoría no, como a todas las casas de análisis, a revisar las previsiones de inflación al alza, ¿no? Y pues un entorno de revisiones a la baja de crecimiento, revisiones al alza de inflación, pues lógicamente no es positivo para los mercados financieros, pues como estamos viendo en este 2022, con prácticamente muy pocos activos aportando rentabilidad positiva a las carteras, ¿no? Y pues también lo que parece es que los bancos centrales para conseguir menguar la inflación y llevarla hacia el objetivo, pues que van a tener que endurecer sus políticas monetarias de forma significativa y mucho más de lo que se esperaba hace unos meses, ¿no? Y esto, pues, ¿no? Aquí vemos la semana pasada, seguíamos teniendo en Europa repuntes significativos, con el boom repuntando más de 30 puntos básicos, la deuda española más de 40 puntos básicos, ya cerca del 2,50, ¿no? Y fijaos aquí, este gráfico de la derecha, pues que es bastante elocuente, ¿no? Fijaos, a noviembre de 2023, que es la línea gris, ¿no? El 12º Consejo de Gobierno desde hoy, pues el mercado está esperando como unas subidas de 225 puntos básicos de la facilidad marginal de depósito. O sea, pues son niveles, pues que fijaos, es que hace apenas 6 meses el mercado esperaba apenas una subida de la FMD y es que ahora está descontando pues 9 subidas en los próximos 18 meses, ¿no? Y eso es lo que ha llevado pues a los tipos de interés a este repunte eh, tan fuerte, ¿no? Y pues lógicamente con este repunte tan fuerte de los tipos de interés, pues los tipos de interés a corto plazo, que es en lo que estamos más centrados hoy,
pues también han tenido repuntes significativos, ¿no? Y el Euribor 12 meses, que hace apenas 6 meses lo teníamos en el menos 0,50, pues hoy ya lo tenemos en el 0,45 positivo. No obstante, nuestra visión pues sigue estando muy por debajo del mercado. Es decir, nosotros si esperamos que el Banco Central vaya a subir tipos, o sea, nosotros pensamos que lo tiene que hacer ya, e incluso ya lo debería haber hecho, pero ha habido, ¿no?, distintos motivos que le han impedido subir tipos hasta la próxima reunión de julio. Mañana hay reunión del Banco Central Europeo. Ya sabemos que no va a haber subida de tipos. En esta se anuncia ya algo que sabemos, ¿no?, que es el final de las compras. Y la primera subida de tipos se producirá en la reunión de julio. Nosotros estamos de acuerdo que hay que hacerla ya y que va a haber y que tiene que haber subidas pues en todas las próximas reuniones, en julio, en septiembre, en noviembre, en diciembre y en febrero. Es decir, en las 5 próximas reuniones, sin contar esta, la de mañana, pensamos que debe haber subidas de tipos de interés para controlar la inflación. No obstante, una vez que llegamos ahí, pensamos que el ciclo no va a aguantar subidas mucho más allá de ese nivel. O sea, no esperamos que la FMD se vaya pues a niveles del 2%, 1,75-2%, que es lo que ahora mismo está esperando el mercado, ¿no? Bueno, es cierto que quizás ahora mismo quizás nos podemos quedar un poquito cortos porque viendo que la inflación no modera, pues puede ser que tenga que ser incluso algo más agresivo, incluso que en algún momento se puedan llegar a plantear hasta subidas de 50 puntos básicos en una sola reunión, pero sí que pensamos que no se van a alcanzar esos niveles que ahora mismo, como digo, está descontando el mercado. Y, ¿no?, y en este entorno, pues lógicamente, pues las inversiones en los tramos cortos y medios de la curva, según nuestra visión, pues pueden tener bastante sentido, ¿no?, más allá de la incertidumbre que teníamos todos, ¿no?, de ver que no termina la inflación de moderarse. ¿Vale? Y bueno, pues una vez visto un poco el entorno de tipos de interés que prevemos nosotros para el más corto plazo, es decir, los tipos a corto, ¿no? Pues el Euribor 12 meses, vuelvo atrás, disculpad, pues ahora mismo está en el 0,45. Nosotros pensamos que vaya avanzando, ¿no?, y que cierre el año en torno al 1%, pero más allá de este 1% no le vemos mucho recorrido. En cualquier caso, pues los tipos van a seguir subiendo y de los productos a corto plazo, ¿no?, y por tanto las rentabilidades que podemos obtener a través de las distintas alternativas de inversión a corto plazo, pues también deberían ir adaptándose a las sucesivas subidas que va a realizar el Banco Central Europeo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son esas alternativas que tenemos para más corto plazo, para ir remunerar, obtener unas rentabilidades positivas en los cortos plazos? Pues esta es una alternativa que venimos contando desde hace tiempo, ya que a través de pagares corporativos se podían obtener rentabilidades positivas durante todos estos años atrás, por reducidas que fuesen, pero no era lo mismo que esa penalización del menos 0,50 que teníamos por los depósitos. Y lógicamente, pues ahora con la subida de tipos, las rentabilidades que ofrecen los pagarés también son más atractivas, ¿no? O sea, es un mercado que tampoco hay que descartar y que lógicamente pues tenemos que continuar siguiéndolo de cerca. Y aquí no me detengo más porque ahora pues mis compañeros pues incidirán un poco más en este activo, ¿no? No obstante, pues eso, tenemos otras alternativas, ¿no? Pues como la inversión en directo en renta fija, ¿no? A entre 18 o 24 meses, pues ya podemos construir carteras de renta fija, pues que ya nos pueden dar rentabilidades algo más atractivas, ¿no?, que hace pues apenas unos meses, ¿no? Y entonces, pues cuando tú realizas, ¿no?, formas tu cartera para inversiones de renta fija a plazos no muy largos, pues ahí en vez de hacerlo a través de fondos, pues aquí las capacidades que tienes o las posibilidades que tienes es porque tú puedes seleccionar plazos, puedes seleccionar duración y no solo eso, ¿no?, porque también puedes ver los riesgos de crédito de forma directa que quieres asumir, incluso en qué sectores, geografías, compañías, pues quieres posicionarte más, ¿no? Entonces, pues es una alternativa, pues fijaos aquí tenemos una cartera 1, 2, 3, ¿no?, 8, 9 bonos con nombres ¿no?, que conocemos todos, ¿no? La cervecera belga Anheuser, Deutsche Telekom, Heineken, Sanofi, AT&T.
Es decir, son nombres con buenos ratings, ¿no? El menor rating, esta es una cartera modelo, como podríamos haber puesto otras 500 distintas, pues esta es una, ¿no? El rating más bajo, como digo, es el de Telefónica con un triple B menos, ¿vale? Y aún así, pues se puede conseguir con una duración de 1,8, pues una TIR en torno al 1,2, que no está mal, ¿no? Y bueno, y aquí pues también sabemos que, sobre todo pensando en tesorerías de empresas, ¿no? o bancos, pues que estas inversiones a, a vencimiento, pues te eliminas, ¿no? ese riesgo de mercado y esa incertidumbre de cómo se pueden mover los tipos en el corto plazo, porque es cierto que han subido muchos, pero al final las primas de riesgo siguen siendo elevadas, ¿no? Y la incertidumbre sigue siendo elevada acerca de lo que va a ocurrir con la inflación, ¿no? Entonces, pues esta es una de las alternativas una más que tenemos para remunerar esos excedentes que comentábamos, ¿no? O esas inversiones a corto plazo. Y luego también, este es un, claro, es que en el entorno que teníamos de 2020, ¿no? En toda esta época de política monetaria tan expansiva, de tipos negativos, pues es que a corto plazo, ¿no? Llegaban los clientes, ¿cómo obtener rentabilidades positivas? Es que prácticamente sin asumir mucho riesgo era imposible en el corto plazo tener rentabilidades positivas, ¿no? Lo que podías hacer era minimizar daños y tratar de conseguir algo más que lo que es ese menos 0,50. Pero con los movimientos de tipo de los últimos meses, pues la situación ha cambiado claramente, ¿no? Y ahora pues están, ¿no? Siempre los ha habido, pero ahora están proliferando mucho más pues todos ¿no? los productos estructurados que a través de los cuales pues también hay alternativas de inversión pues que en plazos, ¿no? Entre 18 o 36 meses pues se pueden obtener rentabilidades interesantes, ¿no? Lógicamente, en estos productos pues hay que estudiarlos muy bien, conocerlos, saber cuáles son los riesgos que se asumen y cuáles no, pero creemos que también pues es una posibilidad que merece la pena estudiar, ¿no? Y al final, un poco por definición, los estructurados se caracterizan pues, ¿no? por estar formados por un producto plain vanilla al que se le puede acompañar un derivado, aunque bueno, luego pues, se pueden crear de formas muy distintas, ¿no? Y aquí pues en el análisis, como bien sabemos, pues tenemos que mirar variables como la liquidez que puede tener ese producto, pues en algún momento necesitamos convertirlo en liquidez, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de crédito que tenemos? ¿Cuál es el plazo al que voy a tener que mantener mi inversión, ¿no? Si ese capital que yo invierto está protegido o no está protegido, cuáles son los riesgos subyacentes a los que me expongo, ¿no? Cómo de probables son esos ciertos eventos. Es decir, son productos que son complejos, que hay que analizarlos bien, pero sí creemos que también hay alternativas interesantes. ¿Vale? Y bueno, aquí, para los que conocéis menos de este mundo, pues os he puesto un par de ejemplos de algunos productos estructurados, ¿no? Este, por ejemplo, es es un producto que te garantiza te garantiza, ¿no? todo el capital a vencimiento. Es un producto que el vencimiento son 3 años y te garantizan también un cupón entre el 0,65 y el 1,5, ¿no? Y este cupón dependerá de dónde se encuentre el Euribor, ¿no? Es decir, si el Euribor está por debajo del 0,65, el cupón que se cobra es un 0,65 y desde el 0,65 al 1,5, pues si el Euribor se sitúa en el 0,8, 0,9, eso será el cupón que tú cobres y se sitúa por niveles encima del 1,5, es decir, si llega a alcanzar el 2, el 2,5, pues tú lo máximo que puedes cobrar de cupón es un 1,5, ¿vale? Esto, como digo, aquí la amalgama de productos es infinita y simplemente pues os he puesto un par para que sepáis un poco de qué estamos hablando aquellos que no conocéis tanto este tipo de productos, ¿no? Y luego, por ejemplo, otros productos que también vemos mucho, ¿no? Que hasta hace poco pues era difícil tener este tipo de productos con rentabilidades positivas sin asumir duraciones muy largas, ¿no? Y ahora, pues lógicamente con el movimiento de tipos ya es posible, ¿no? Como son los credit linked notes, en las cuales el inversor pues asume al final el riesgo de crédito de un pool de compañías y, ¿no? Y en muchas ocasiones pues también asumes el riesgo de crédito del emisor
de esa nota, ¿no? Entonces, pues fijaos, esta propuesta tiene ya un mes, mes y medio, pero al final pues tenemos un conjunto de bonos. Aquí veis que los ratings son algo más bajos, ¿no? Llegas a tener pues algunos ratings high yield, ¿no? De compañías como Ford o Telecom Italia, pero a partir de estructuras así, pues para una duración en torno a 3 años, pues puedes estar consiguiendo en el entorno actual por rentabilidades en torno al 2%, ¿no? Y pues hay muchísimos de este tipo de productos. Luego también pues lo hay todo lo complejo que se quiera, ¿no? Hay productos que dependen de cómo evolucione la pendiente de la deuda americana o de cómo se comporte en un conjunto de CDS de un determinado número de compañías. Es decir, hay muchas alternativas. Y como decía, pues un entorno de tipos como el actual pues ayuda a que haya más posibilidades en plazos más cortos de conseguir productos interesantes, ¿no? Y por último, y antes de pasar un poco más en profundidad a los pagarés, pues otra alternativa que tenemos son los fondos de inversión monetarios, ¿no? Los fondos de inversión, pues realmente monetarios, ¿no? Son fondos a muy corto plazo que los riesgos que se asumen son muy reducidos, en general tanto lógicamente, de riesgo duración, pero también de riesgo de crédito. Y claro, pues todos estos años fijaos, ¿no? Aquí os he puesto 3 fondos monetarios y uno de renta fija a corto plazo, ¿no? El fondo de renta fija a corto plazo, como podéis ver aquí, pues se asume algo más de duración y también el riesgo de crédito es mayor, ¿vale? Pero empezando por los monetarios, fijaos, ¿qué ha hecho desde 2019, ¿no? La rentabilidad de los últimos 3 años, pues ha ido muy poco, o sea, ha ido un 1,3 en acumulado. Pero el riesgo que hemos asumido prácticamente es nulo, ¿no? Pero claro, en un entorno de tipos negativos es que era literalmente imposible conseguir rentabilidades positivas. Luego ya cuando entramos, dejamos los fondos monetarios y nos vamos a fondos de renta fija a corto plazo, pues aquí el riesgo de crédito que se asume es algo mayor, ¿no? Y en entornos complicados como cuando estalló el COVID, pues sí puedes tener pérdidas algo mayores en periodos muy cortos de tiempo, ¿no? Y esto también lo estamos viendo durante todo 2022 debido al conflicto bélico, ¿no? Y a las subidas de tipos de interés. Pero bueno, como he dicho, igual que estos años atrás, pues eran alternativas que lógicamente, dependiendo de los inversores, pues tiene más o menos sentido, pues ahora algo más de atractivo sí que empiezan a tener porque tenemos tires mucho más elevadas, ¿no? En cualquier caso, sí es cierto que los fondos monetarios, ¿no? Aquellos de menos riesgo que están muy vinculados a depósitos a corto plazo, claro, aquí hay que tener en cuenta que, o sea, hasta que el BCE no empiece en verdad a subir tipos, ¿no? Que esto va a empezar en julio, pues los fondos monetarios aún no cogen, ¿no? Esta subida de tipos que sí te están recogiendo, pues otros activos, ¿no? Como pueden ser los fondos de renta fija a corto plazo, ¿no? Pues que ahora mismo hay fondos porque te ofrecen tires en torno al 1,5%, pues que ya son tires bastante atractivas, ¿no? Y que son también oportunidades que merecen la pena estudiar. ¿Vale? Y claro, fijaos aquí, ¿no? En relación también a lo que os decía, o sea, tú en un fondo monetario, el riesgo que asumes es nulo, ¿no? La volatilidad es muy pequeña, ¿no? En un fondo de renta fija a corto plazo, pues tienes más rentabilidad, pero en algunos momentos determinados, pues sí que puedes tener algo más de riesgo y puedes, es más difícil, ¿no? Asegurarte de que cuando tú quieras, cuando llegue el vencimiento de esa operación o cuando tú quieras deshacer esa posición, asegurarte que al menos no vas a registrar pérdidas y vas a tener el 100% del capital que invertiste inicialmente, ¿no? Al ser el riesgo un poquito mayor, pues asegurarte eso es más complicado. Lógicamente, pues también aspiras a obtener una rentabilidad mayor. Y bueno, un poco tras ver los distintos productos, ¿no? Como veis, pues las alternativas ahora son mucho mejores para invertir estos excedentes que hace unos meses, como ya he dicho en sucesivas ocasiones, ¿no? Pues ya doy paso a mi compañera Irene para que ella profundice un poco más en lo que son el mercado de pagarés de deuda corporativa. Hola, buenas tardes. Gracias, Alba. A ver. Genial. ¿Veis la presentación, verdad?
Bueno, pues como comentaba Salva, ahora en esta parte lo que os queríamos contar y profundizar un poco más es en cómo se han desarrollado, pues os diría en los últimos 8 años, el mercado de pagarés de deuda corporativa, algo que, como comentaba Salva, ha venido muy bien para gestionar esas dificultades en este contexto de tipos bajos que hemos tenido en los últimos años, y es un mercado que creemos que va a seguir teniendo mucho desarrollo. Eh, ¿Qué ha pasado o qué ha cambiado en estos últimos 8 años para que hayamos observado este desarrollo tan importante del mercado de pagares? Pues básicamente que apareció un nuevo entorno en el que las empresas podían emitir. Hasta finales de 2013, las opciones de emisión de pagarés para empresas se centraban en dos espacios: en nuestro ámbito doméstico, nuestro mercado de capitales español, en el mercado AIAF de renta fija, un mercado que moviliza bastante saldo en pagarés. Estos son los datos de 2021, 21.000 millones admitidos a cotización, una admisión media en los últimos años de 18.000. Es verdad que en 2021 se emitió bastante, pero que, como podéis ver, está bastante limitado en cuanto a participantes. Ahora mismo emisores activos tenemos 6, 4 son entidades financieras y únicamente 2 empresas no financieras, que son Endesa y Telefónica, emiten a nivel mercado oficial en España. Luego tenemos por aquí debajo las empresas que deciden registrar programas normalmente bajo el estándar de lo que conocemos como Eurocommercial Paper, y que registran en mercados internacionales, pues ya sea Irlanda, Luxemburgo, Reino Unido, estos programas de emisión. Y aquí hablamos de los grandes emisores, de la gran empresa española que tradicionalmente ha participado también en el mercado de capitales, y tenemos los nombres habituales, pues Iberdrola, Naturgy, Repsol, Ferrovial, etcétera. Y luego alguna empresa de middle market que también se ha aventurado a listar o a emitir deuda fuera, aunque son casos más bien excepcionales. Y el cambio, la novedad que hemos tenido fue la creación a finales de 2013 del mercado alternativo de renta fija. Para los que no lo conozcáis, es un mercado que se diseñó precisamente para favorecer que empresas medianas, no empresas de nueva creación, no empresas en crecimiento, sino hoy empresas de una capitalización media con necesidades de financiación que ya empiezan a ser relevantes, pudieran diversificar sus fuentes de financiación y acceder también a los mercados de capitales. El MARF tiene dos segmentos: tiene un segmento de bonos y obligaciones a largo plazo, que funciona muy bien, y tiene un segmento de pagarés, que es el que ha permitido precisamente que en estos años hayamos visto a muchos nuevos emisores registrar programas de pagarés y que han supuesto una alternativa de rentabilidad y de diversificar también inversiones para el lado inversor. Algunos datos, algunas cifras: como veis, en volumen es un mercado más pequeño porque son empresas más medianas con unas necesidades de financiación más pequeñas que lo que pueda ser una Endesa o, por supuesto, una entidad financiera. Pero pues bueno, en 2021 ya se negociaron en primario 4.000 millones de euros en pagarés en este mercado, que es relevante, pero sobre todo relevante el número de emisores. Tenemos 78 programas en los que ya el protagonista es la corporate, ¿vale? De estos 78 programas, hoy ya precisamente 79, porque el ECNORA acaba de registrar un programa de pagarés, además uno de los más grandes, de 400 millones de euros y vinculado a objetivos de sostenibilidad. Pero bueno, 78, 79 programas vigentes de 77 emisores. En los que, como veis, predominan las corporates. Tenemos 71 nombres de empresas que nos permiten discriminar también entre diferentes niveles de riesgo. Tenemos 5 titulizaciones de pagarés, que es un producto que también se está desarrollando y está funcionando bien, y luego también pagarés de una entidad financiera. Pero, como veis, predomina el espectro corporate, lo cual nos da mucha diversificación en términos de sectores, de papel que se ofrece, tires y plazos de emisión. Aquí vemos un poco la evolución histórica del segmento de pagarés, ¿vale? No nos olvidamos de la parte de largo plazo, pero solo en pagarés, pues esta es la evolución de los nuevos programas que se han ido admitiendo año a año. Lo que se ha observado es que, oye, pues de las 5 empresas que empezaron en 2014 registrando programas de pagarés, entre ellas el ECNOR,
pues año a año las que registraron han ido renovando, lo cual es un signo de que ha habido confianza cruzada, los emisores, las empresas habéis apostado por este mercado y los inversores han apostado por financiar los pagarés que salían en subasta hasta pues llegar a los 76, 77 programas que tenemos registrados o que teníamos registrados a cierre del 21 y los que se han ido registrando nuevos en 2022. Entonces, como veis, pues las empresas repiten y nuevas se incorporan, con lo cual cada vez tenemos más nombres, más tipología de empresas registrando programas de pagarés. En términos de saldo, pues las cifras que comentábamos, el año pasado, aquí los pagarés son instrumentos, como estamos repitiendo durante esta sesión, son instrumentos de corto plazo. Puede ser que a lo largo del año se emitan pagarés pues eso, a plazos de 3, 6 meses que venzan. Aquí os ponemos las fotos a 31 de diciembre de los saldos vivos que habían negociados en ese momento. El importe financiado, el importe que se ha invertido realmente siempre va a ser superior a esta foto porque habrán pagarés que se hayan muerto a lo largo del año. Pero bueno, a cierre del 21, pues eso, teníamos esos 4.000 millones de euros, se recupera en 2020. Es verdad que el mercado tuvo un momento de parón por toda la incertidumbre del COVID, aunque luego en la segunda mitad se reactivó bastante. Y a mayo de este año, pues el saldo vivo se mantiene en niveles similares, unos 4.000 millones de euros. Como os decía, más de 270 programas registrados desde que se crea este mercado. Ahora mismo hay un saldo vivo, es decir, las empresas podrían emitir pagarés hasta 9.800, algo más de 9.800 millones de euros. Tenemos vivos esos 4.000 millones de pagarés ya emitidos, con lo cual, haciendo un ejercicio simple, pues se ha dispuesto aproximadamente un 40%, todavía queda mucha capacidad de emisión de los programas que hay registrados y de los que esperamos que se sigan renovando y ampliando. Luego también importante comentar, os decía, en 2020 el mercado se paralizó por todo, sobre todo la primera mitad, por el tema COVID. Entre las medidas de apoyo extraordinarias que se dieron en ese año para que las empresas no sufrieran un corte en sus mecanismos de financiación fue un programa de avales del ICO a los emisores que antes de abril tuvieran programas de pagarés o hubieran tenido programas de pagarés registrados en MARF. Con lo cual, esto ayudó mucho y ha estado ayudando a que empresas en sectores más penalizados o igualmente empresas en sectores que están funcionando bien, pero que han querido transmitir más confort a sus inversores, hayan podido emitir con un aval del ICO del 70%. Esta medida extraordinaria finaliza precisamente ahora, a lo largo de este mes. Es el último mes en el que las empresas emitirán con esos avales, aunque los plazos de financiación pueden llegar hasta 2 años, con lo cual veremos pagarés con aval del ICO vivos todavía en los próximos meses. Pero bueno, ahora mismo el saldo en circulación con aval son 500 millones de euros, es un 13% del saldo vivo que hay emitido, lo cual también es buena señal de que no ha hecho falta en exceso ese aval del ICO. ¿Vale? Hay emisores que han optado por solicitarlo, pero no ha sido fundamental ya en este 2022 y segunda mitad del 21 para que los emisores pudieran acceder al mercado. Tipología de empresas que accede o que podéis encontrar a la hora de invertir en pagarés en MARF. Pues es muy amplio y muy diverso. Y esta es una de las grandes ventajas y también uno de los grandes retos, analizar y ponerle precio a empresas que son tan diferentes, de sectores muy diversos, y sobre cómo resolver ese rompecabezas es sobre lo que Javier ahora os hablará en la última parte de la sesión, para ver si os podemos ayudar. Pero como veis, el espectro de empresas es muy amplio. Si nos centramos en la parte de ingresos, pues tenemos, hay datos 21, datos 20, últimos datos disponibles, con lo cual, bueno, también se ve un poco penalizados los números, pero bueno, tenemos empresas que están facturando 10.000 millones de euros, como es el caso del Corte Inglés, que es el emisor de pagarés en MAR, pero otras grandes empresas como Gestamp, SACIR, Elecnor, que participan y están un poco en ese rango de gran empresa emisora.
Luego, en promedio, hablamos de facturaciones de 1.000 millones de euros. En este rango tenemos a empresas también muy reconocidas, pues como MásMóvil, Audax, Vidrala, que son nombres conocidos. El ticket medio o la empresa media de Mar estaría facturando unos 370 millones de euros. Esto es más el espectro middle market de Mar, y aquí encontráis a un amplio rango de empresas y nombres que también se reconocen y son empresas de una larga trayectoria, pues como puede ser el Grupo Picolín, como puede ser Tubacex, como puede ser Vocento. Y lo bueno, que también empresas más pequeñas, con facturaciones más pequeñas, como ponemos aquí el caso de empresas de hasta facturando 19 millones de euros, también han encontrado nicho y hueco en este mercado e inversores con apetito por comprar sus títulos. Aquí, evidentemente, pues hay discriminación de precio, pero se facilita el acceso y se da una oportunidad de inversión diferente a esa gestión de tesorería en corto plazo. En términos de EBITDA, bueno, pues nos movemos en un rango desde aproximadamente los 1.000 millones de euros a la empresa media Marf, que estaría más en esos 26-30 millones de euros de EBITDA. En términos de activo, bueno, no voy cifra por cifra, pero bueno, veis esa amplitud, esa discriminación de rangos, y lo mismo en endeudamiento. Y aquí en la parte de endeudamiento crítica, en cualquier análisis de riesgo de crédito, pues también veréis mucha dispersión. En términos medios y relativos, una empresa que accede a este mercado se suele mover en unos niveles de apalancamiento de entre 3-4 veces deuda financiera neta EBITDA, aunque veréis, y si analizáis con detalle a los emisores, veréis más dispersión. Un punto importante que os comentaba, de que es difícil a veces medir el riesgo de crédito y poner precio para vosotros, inversores, a las emisiones, es que muchas de estas empresas no tienen rating. Es verdad que en el segmento de largo plazo la mayoría de emisores sí que solicitan rating, y eso nos da más visión sobre ese riesgo de crédito, pero en el segmento de corto plazo, al tratarse de títulos que vencen en corto plazo, no ha sido una exigencia que por el momento se haya planteado por parte de los inversores, y por lo tanto muchos de estos nombres no tienen una calificación crediticia por una agencia de rating, y si la tienen, normalmente la tienen de largo, no tienen una adaptación de ese rating a corto plazo, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un punto importante a la hora del análisis. Por último, rentabilidades. ¿Qué han ofrecido? ¿Cómo se han movido las rentabilidades en el mercado de pagarés? Pues como os decía antes, varía mucho en el caso a caso, aunque en términos medios sí que encontramos cierto comportamiento agregado por plazos y por sectores, ¿vale? Ahora os presento a continuación los sectores, pero por plazos, como podéis imaginar, se produce una discriminación. A cuanto más largo plazo, los pagarés se pueden emitir hasta 24 meses, pues cuanto más nos vayamos a ese año, 2 años, pues más rentabilidad implícita se le está pidiendo a los emisores. En los cortos plazos, pues las rentabilidades más bajas, como ocurre en circunstancias normales. Lo que os presento en estos dos gráficos, izquierda y derecha, es la TIR media de los pagarés que habían vivos a cierre de 2021 y la TIR media de los pagarés que hay vivos en este momento, a cierre de mayo de 2022. Y como veis, en estos 5 meses, 6 meses, las TIRes han experimentado un incremento al alza, que en parte, y por eso también os acompaño esta presentación o esta página con la evolución de cómo se ha movido la rentabilidad de las letras del Tesoro a 12 meses, que en parte se explica por ese movimiento base de las letras del Tesoro en este periodo y ese contexto de subidas de tipos de interés que os ha introducido Salva. Esta subida de aproximadamente 100 puntos que vemos en la letra del Tesoro, pasando de términos negativos al ámbito, al terreno positivo que tanto se estaba esperando desde el mundo de la inversión, pues es prácticamente la subida que vemos en la TIR de los pagarés desde diciembre a 12 meses, desde diciembre del 21 a la actualidad.
¿Qué cabría esperar que pase en los próximos meses según evolucione el mercado? Bueno, pues que evidentemente este efecto del libre de riesgo se irá registrando en los pagarés que se emitan, con lo cual ese efecto base siempre lo tendremos y lo que cabría esperar es que todavía, si cabe, haya más discriminación por riesgo de crédito entre emisores, que los inversores os volváis más selectivos y discriminéis y pongáis precio según los riesgos que veáis en los emisores. Aquí, por no extenderme tampoco demasiado, os presento también cómo se han movido las rentabilidades o cómo se sitúan más bien las rentabilidades en el momento actual por los diferentes segmentos. Como os decía, es un mercado que empieza a discriminar y que esperamos que cada vez discrimine más y de hecho además cada vez se está profesionalizando más el inversor en pagarés. Por lo tanto, bueno, pues vemos segmentos inmobiliarias, construcciones, los que se exigen unas tires más elevadas y en el rango bajo, pues las titulizaciones de pagarés, los pagarés emitidos por entidades financieras, en el ámbito más bajo de tires. ¿Vale? Luego ya dentro de estas tires medias, pues también habría que diferenciar, como decía antes, por los plazos de emisión. Sí que también destacar que las empresas han aprovechado este instrumento para garantizar su liquidez en un contexto de incertidumbre y es una muy buena gestión financiera, con lo cual lo que hemos visto es que los pagarés que han salido recientemente han tendido a ampliar plazos. ¿Vale? Hemos visto menos pagarés en esos plazos más propios de la gestión de circulante, de los 3-6 meses, y muchos más emisores que han optado por bueno, cubrirse en salud y emitir dentro de lo que es el corto plazo en el rango alto de, oye, pues me voy más a los 9, 12 meses de plazo de emisión. ¿Vale? Es un poco como comportamiento. Y ya como conclusión o como mensajes para hilar ya con Javi, pues lo que muy rápidamente os he ido comentando. ¿Qué perspectivas tenemos? Pues por un lado tenemos esa visión que os ha dado Salva de subida de la tasa libre de riesgos que se trasladará a las tires de los pagares que se emitan. Ahí tendremos que ver qué pasa con los emisores, si siguen viendo atractivo en la emisión de pagarés versus otras ofertas de gestión de circulante, oferta bancaria, otras alternativas. Aquí en este contexto cabe esperar que también la financiación bancaria se comporte parecida y también se pueda encarecer y confiamos mucho en que los emisores que están en mar apuestan o tienen esa visión de diversificar y que por lo tanto se mantendrán activos. Habrá una mayor discriminación por parte de los inversores y por lo tanto pues tendremos que ver cómo evoluciona el interés inversor, si siguen apoyando a este mercado y a estas empresas y sobre todo cómo evoluciona la discriminación de precio. Y luego, otro punto, pues oye, ahora que se acaban los avales del ICO, el ICO también está comprando activamente estos pagarés, es una medida independiente, el programa de compras no tiene que ver con la de avales, pero bueno, en algún momento el ICO podría retirarse como inversor, pues bueno, tendremos que ver la capacidad que tengan algunos emisores de mantenerse activos sin este apoyo adicional que han encontrado en los últimos años. Y ya con estos mensajes concluyo y nada, te doy paso, Javi. Muy bien. No sé, a ver si puedo compartir. Ahora. Creo que ahora se ve la presentación, ¿verdad? Sí, perfecto. Que no puedo. Ahora. Muy bien, bueno, pues como comentaba Irene, yo voy a hacer un poco, ya después de haber visto, como comentaba Salva, esa perspectiva del mercado de renta fija y el mercado de pagarés, cómo hacemos nosotros ese seguimiento desde AFI, ¿no? Como comentaba Salva, bueno, a pesar de esa subida de tires y que hay ahora otras alternativas en el mercado, sigue habiendo una elevada demanda por estos programas de pagarés y lo estamos viendo en el mercado con los ratios de bid to cover y con la demanda final en este tipo de instrumentos. Porque al final es cierto que en un entorno de subida de tipos de interés, pues los bonos a tipo flotante pues suelen ser una alternativa mucho más atractiva, pero no podemos obviar que en este mercado de pagarés con vencimientos tan a corto plazo, pues como también ha comentado Irene, pues nos permiten ir reinvirtiendo a tipos cada vez mayor y por lo tanto sigue siendo un instrumento muy relevante, a pesar de que existen otras alternativas, muy relevante para posicionarnos en este entorno de subidas de tipo e ir capitalizando esas subidas de tipos de interés, ¿no?
Como comentaba, ¿cómo hacemos el seguimiento del mercado de pagares desde AFI? Bueno, pues tenemos tres pilares fundamentales. Uno, que es el seguimiento del mercado primario, donde bueno, pues tenemos un seguimiento de la documentación de incorporación de pagarés que se van incorporando al MARF cada mes como asesores registrados, y además lo que tenemos es una relación muy estrecha con los colocadores, donde tenemos un seguimiento de en qué volúmenes están moviendo los emisores a la hora de salir al mercado. Todo esto, ¿en qué lo plasmamos? Todo esto lo plasmamos en un boletín mensual que ahora os trasladaremos. Luego también, como decía Irene, ha habido un incremento muy elevado de nuevos emisores en este mercado, y por lo tanto cada vez es más necesario, bueno, pues tener unas métricas adicionales de rentabilidad o de riesgo, perdón, a corto plazo, que nos permitan pues calibrar un poco y tener esa comparativa de rentabilidades y de riesgos entre cada uno de los emisores. Pero como digo, ya tenemos más de 70 programas registrados en el MARF. Y luego al final también lo que tenemos es, aparte de ese análisis de crédito a corto plazo, pues un análisis recurrente de los emisores, donde llevamos a cabo, bueno, pues presentaciones de resultados, información de las noticias corporativas, un seguimiento de la cotización de la acción, si la tenemos cotizando en el mercado, y luego tenemos esa ficha emisor, bueno, para explicar esa parte que a lo mejor no recoge esa métrica de crédito, pues la recogemos en el informe recurrente del emisor. Este seguimiento, como decía, se hace con un objetivo dual. Por un lado, pues el seguimiento de la capacidad de pago a corto plazo de las compañías, y con otro segundo objetivo que es, bueno, pues tener siempre calibrado ese binomio de rentabilidad-riesgo de los corporates españoles en el mercado de pagares. ¿De acuerdo? Como decía, en ese primer punto, aquí tenéis el seguimiento de mercado. Mensualmente elaboramos un informe donde damos cuenta de cómo está evolucionando el mercado de pagarés y cuál es ese volumen emitido, la TIR media a la que están emitiendo estos colocadores, y damos cuenta también de si ese repunte que estamos viendo en los últimos meses en los pagarés viene por ese riesgo base, por el incremento del tipo libre de riesgo, como muy bien ha apuntado Irene, o si en cambio estamos viendo un deterioro de la calidad crediticia de los emisores. Que como digo, eso lo recogemos en ese segundo punto de análisis de la calidad crediticia del emisor. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues en este punto partimos de un rating de crédito a largo plazo, que muchas veces nos podemos apalancar en el rating que den una de las grandes agencias, o en una propia herramienta de calificación a largo plazo que es muy similar al rating de las agencias que elaboramos desde AFI, y en base a ese riesgo de crédito a largo plazo hacemos un ajuste por las métricas de solvencia a corto plazo, teniendo en cuenta las métricas de liquidez y los factores que pueden determinar la rentabilidad de esos pagarés. Hacemos un mix para dar ese scoring de pagarés a cada una de las compañías, que es lo que nosotros denominamos el Afimetric, ¿de acuerdo? Como veis aquí, pues una relación creciente. A medida que empeora esa calidad crediticia de los emisores, pues la TIR exigida por los inversores, pues es mucho mayor. Como veis ahí abajo, la equivalencia que tenemos para cada uno de los ratings, y es cierto que para una misma puntuación puede haber, sin embargo, una cierta dispersión. Por ejemplo, en el caso de una puntuación de 6, que sería en un rango de B más y B menos, pues vemos que hay pagarés que en media están pagando en torno a 0,5, y otros incluso 50 puntos básicos por encima. ¿Cómo calibramos eso, o qué soporte damos para dar esa explicación de por qué esos emisores pagan más o pagan menos? Pues lo hacemos a través de las fichas de emisor. Aquí tenéis un ejemplo. En estas fichas de emisores pues nos centramos en aspectos más de liquidez y de ratios a corto plazo para la compañía, donde hacemos un seguimiento de cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, ¿de acuerdo? Y cuáles son las métricas que determinan ese ajuste del rating a largo y que determinan el score final de Afimetric. Y aparte, bueno, un análisis también de las últimas noticias que han podido impactar en la cotización de la compañía. Con estos análisis recurrentes de emisores, pues lo que tenemos al final es una imagen completa del mercado de pagarés. Cómo está evolucionando, a qué plazos se están emitiendo, cuál es la calidad crediticia de los emisores, y qué explica esa diferencia de rentabilidad entre los emisores que tenemos cotizando actualmente en mercado.
Y esas son las herramientas que nosotros utilizamos pues, para dar ese soporte no solo a inversores, sino también a emisores que quieren salir a emitir y que quieren tener pues, una calibración de cuál será esas rentabilidades exigidas por el mercado, pues atendiendo a empresas que pueden ser comparables, porque como bien comentaba Irene, pues hay bastantes diferencias por sectores y que también evidentemente mantenemos nosotros en nuestros modelos. Y he intentado hacerlo lo más breve posible por si tenéis alguna pregunta adicional. Sí, aquí vemos que hay un par de preguntas y si alguno más se anima, pues nosotros encantados, ¿no? Primero, hace dos preguntas Miguel Medina. La primera es, nos dice, ¿los cambios en TIR de los pagarés se explican exclusivamente por cambios en tipos o inversores aplican algún tipo de riesgo de crédito según el sector del emisor? Vale, pues aquí Miguel, o sea, lógicamente la subida en tipos libre de riesgo ha sido muy relevante y ha sido lo que más ha pesado en estos movimientos recientes, pero lógicamente también estamos en un año mucho más complicado, todo está costando el mercado no, pues está en un entorno más complicado y también han aumentado algo los riesgos el riesgo de crédito ante un panorama, ¿no? Pues que en cierta medida pues presenta muchas incertidumbres, ¿no? No obstante, incluso creemos que en adelante esa discriminación pues aún puede ser mayor, ¿no? Y se discrimine más entre emisores según el riesgo de crédito. Entonces, pero yendo directamente a tu respuesta, pues ha sido más tipo de base, pero sí que lógicamente se ha empezado a discriminar más que antes, ¿no? Y sí ha habido aumento de diferenciales de crédito, aunque pequeños hasta el momento. Y luego la siguiente pregunta, Irene, que está igual mejor para ti. Sí, hola Miguel. A ver, el ICO, el Sí, programa la pregunta que hace la sí, leemos para que lo sí, vean, Irene. sí ¿No? que la leo Dice toda, perdona. si ICO, cómo activo ha sido ICO, ¿no? En la compra de pagarés del MARF al margen de la garantía ICO. Pues ahí, Miguel, comentarte, no se publican estadísticas de compras del ICO, sí que en el momento este programa o de compras empezó con el programa de avales, o sea que podemos contar que desde abril de 2020, en ese momento, ese año, en 2020, sí que el ICO dio datos, dijo que había entrado en 122 emisiones de pagarés de 26 empresas, dando una suscripción de unos 627 millones de euros, eso a cierre de 2020. Desde entonces, en el 21 y en el 22, ha seguido comprando, aunque no se ha seguido publicando el dato de cuánto ha participado. Nosotros, que sí que les vemos en operaciones, sabemos que han estado bastante activos y que han estado apoyando bastante a empresas, también en la parte de bonos, aunque como sabéis, o si no sabéis, os lo explicamos, el ICO nunca va solo, o sea, siempre se requiere que haya un interés de inversor privado. Si el privado no está, el ICO tampoco, con lo cual, aunque siempre ayuda que si está el ICO se movilice el inversor privado, si la empresa o si la emisión no tiene sentido, no tiene cabida en el mercado, no saldría igualmente. Pero es un apoyo importante y sí que han estado bastante activos. Sí, luego hay algunas preguntas más. Bueno, ¿no? Pregunta Pablo, dice si existe mercado secundario para estos pagares y cómo del líquido, ¿no? O sea, es cierto que aquí la inversión es un inversor con vocación de mantenerlo a vencimiento para plazos reducidos y la verdad No que hay un secundario muy desarrollado. la liquidez es bastante es reducida, ¿no? Pero sí que se cruzan algunas operaciones. Y luego otras preguntas que tenemos es, Juan dice, en caso de impago al vencimiento de los pagares sin renovación, ¿se producen efectos legales? No, o sea, Igual. al final cualquier impago, ¿no? O sea, cualquier retraso que tú hagas a los compromisos que tienes, pues los efectos son exactamente los mismos. Aquí no sé, Irene, si tienes alguna apreciación, pero no, al final los Sí, efectos... vamos, podéis ver el folleto de emisión de cualquier programa de pagarés, que es público, lo tenéis en la web de BME y ahí se especifica, pues eso, es un proceso de impago igual que con cualquier otra deuda. Son normalmente deudas senior y van par y paso con el resto de las deudas senior, así que es el mismo procedimiento. Sí. Y luego José Quílez, ¿no? Dice, ¿cuál es pues, vuestra perspectiva del mercado de bonos sostenibles en el entorno de subidas de tipos? Bueno, o sea, aquí con los bonos sostenibles
esto, lo primero que tener claro, ¿no? Que un bono sostenible es algo que es una financiación finalista que va destinado a un objetivo verde o social, pero que el riesgo de crédito de un emisor sostenible, o sea, un bono sostenible emitido por Telefónica tiene exactamente el mismo riesgo de crédito que el de un bono convencional emitido por Telefónica, ¿no? O sea, eso lo tenemos todos claro, ¿no? Y la característica del mercado sostenible, pues es que ha estado muy marcado por emisores con buenos ratings a plazos largos. Es decir, el conjunto del mercado es un mercado con mucha duración, ¿no? Entonces, en un mercado con tanta duración, con subidas de tipos tan fuertes, pues lógicamente han sufrido muchísimo como cualquier bono con duración, ¿no? Entonces, pues los índices de renta fija sostenible pues lo están haciendo mal como cualquier índice de renta fija con duración, ¿no? No obstante, aquí, o sea, este es un mercado que ha crecido ya de forma brutal, o sea, ya o sea, es un mercado que ya engloba como unos 2 billones, bueno, 2 trillones, ¿no? Americanos, 2 billones de dólares si hablamos en castellano, y vamos, y ese sigue siendo un peso pequeño dentro del total, pero que ese volumen no va a hacer más que crecer porque tanto ¿no? los soberanos se están incorporando a este mercado con mucha fuerza, la normativa va a ir por ahí, se están desarrollando muchos fondos. Entonces, este es un mercado pues, que hay que continuar siguiendo, y cada vez los emisores van a ser más diversos porque el mercado no va a hacer otra cosa que crecer, ¿no? Y bueno, pues no vemos ninguna pregunta más. Bueno, aquí tenéis nuestros correos también para cualquier cosa que tengáis. Nosotros encantado de entablar conversaciones con cualquiera de vosotros. Y pues muchas gracias por vuestra asistencia y esperamos que os haya gustado. Buenas tardes. Saludos, Muchas buenas gracias a tardes. todos. Hasta luego.